Durante todo este año me he propuesto hablar acerca de un tema general, amando al Señor con nuestro todo. Y he iniciado desde los hábitos que deberíamos tener como creyentes y me he detenido justamente en el hábito de congregarnos. Es un hábito que deberíamos hacer, la Escritura lo dice. Pero antes de dar el salto hacia también aquellos hábitos cristianos como el evangelismo, es necesario poner en claro si estamos escuchando a Dios. Por eso este mes he tratado de focalizarnos, hermanos, en cómo estamos oyendo el evangelio. ¿Qué tanta atención le estamos poniendo a él? ¿Y cuáles son las consecuencias de no ponerle atención? Porque en las consecuencias mismas tú puedes notar en tu vida y en cómo nos desarrollamos con las demás personas que no hemos oído al Señor. Entonces, en este mes he decidido que nos demos un tiempo para cernir aquellos de nuestros pensamientos y cernirnos a través del evangelio, de la palabra del Señor y decir, ¿estoy oyendo correctamente? Porque si no estoy oyendo bien al Señor, entonces mis tiempos devocionales, mi oración, el congregarme y demás está siendo como una cuestión meramente religiosa. No podemos avanzar más si antes no nos detenemos y decimos, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy poniéndole atención al Señor? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Estoy dando ese fruto o no lo estoy dando? Porque mis amados hermanos, lo peor que alguien puede hacer es engañarse con ser creyente. No importa que te engañen, no importa que tú engañes a otros, el problema es engañarse a uno mismo. Porque lo peor será aquel día que lleguemos frente al Señor y Él nos diga, no te conozco, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y mucho tiene que ver precisamente con este evangelio, que si realmente el evangelio que hemos oído está haciendo algo en nuestras vidas. No está reformando, sino está cambiando nuestro ser para parecernos cada vez más al Señor. No es que ya no soy eso, ahora soy esto. Es ese poder de Dios para salvación, cómo está transformando todo tu entorno, todo tu ser. El Señor, a ver si me explico, el Señor no trabaja en nuestras vidas como trabajaría un albañil haciendo una casa. El Señor es multitareas, no sé si me puedo explicar. O sea, Él no solamente dice, bueno, primero voy a trabajar con el hermano Alfonso en la pureza, ¿no? Y después, ya que termine, entonces ahora sobre su carácter. Y ya cuando termine, entonces ahora sobre sus relaciones. No, o sea, Él toma todo decía nuestro hermano hace ratito, hablando de cuando llegamos a nuestra mayoría de edad, el Señor no nos ve como otra cosa más que como personas. Y el Señor trabaja en nosotros como personas, en todo, absolutamente toda nuestra vida. Entonces, mi amado hermanos, quitémonos de nuestra mente eso de que, bueno, sí, el Señor me ha quitado el ser majadero, pero pues ahí está trabajando el Señor en quitarme el enojo, ¿no? O sea, el Señor debe estar trabajando en uno, en otro, porque el Señor es así. El Señor, digamos, está actuando en la vida completa, no actúa en bloques diciendo, ya está bien esto, entonces vamos a hacer aquello. El Señor está actuando en nuestras vidas, en aquellas cosas fundamentales de nuestras vidas que nos pueden desarrollar y hacer que seamos hombres y mujeres a la imagen de Cristo. Entonces, mi amado hermano, lo que estoy intentando hacer en este mes es tener este fundamento que nos condene a nosotros mismos en nuestro pensar, para ver si es verdad estamos pensando correctamente y estamos oyendo correctamente al Señor. Para que a partir de aquí podamos dar ese brinco, ese salto hacia qué es lo que manifestamos con nuestra boca a otros. De tal manera, mi amado hermano, que hemos venido hablando, obviamente, el domingo pasado y ahora, acerca de lo que dice Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 2. Y ya habíamos hablado un poquito, ahorita vamos a hacer un resumen. La primera cosa, mi amado hermano, que hemos hablado es que el escritor de la carta a los Hebreos escribe con 3 propósitos fundamentales. ¿Alguien recuerda eso? 3 propósitos fundamentales. Primero, el propósito de exhortar. El segundo propósito, alentar a los hermanos en la fe. Y tercero, advertirnos. En cuanto a las advertencias, dijimos que hay 5 advertencias en todo el libro que deberíamos siempre ponerle atención. No las vamos a ver todas, solamente nos vamos a centrar en una, dijimos. Les advierte acerca del descuido de su salvación en capítulo 2, versículo 1 al 4. Les advierte sobre la incredulidad en Hebreos 3, 7 hasta el 4, 13, les advierte sobre el abandono de la fe en el capítulo 5, versículo 11 hasta el 6, 20, les advierte sobre el juicio
por causa del pecado voluntario, y finalmente les advierte sobre las consecuencias de una vida de impiedad. Y la semana pasada nos centramos en una sola advertencia. Y quiero que tenga en mente estos propósitos, porque una vez que usted tenga en mente los propósitos y las advertencias, nos permiten ir entendiendo lo que el escritor está diciendo para nosotros. Porque en la manera en que oyes, la manera en que tú consideras, determina si la verdad está en ti y si eres un campo fértil del evangelio. La manera en que oyes y consideras la palabra de Dios determina si en verdad estás en Cristo, si en verdad eres esa tierra donde hace o hay fruto y fruto abundante al 100%. Eso es lo que determina. No importa, mi amado, si eres de la cuarta, quinta generación de creyentes, no importa eso, no importa si tú conociste al evangelio siendo un niño o cuando estabas en una dificultad tremenda, pero si el evangelio en ti no está produciendo fruto, entonces, mi amado hermano, eres de otra tierra, eres de otros terrenos que dice la escritura allá en Lucas, porque todo aquel que conoce del evangelio y el evangelio está en él, inmediatamente tiene fruto. Porque donde cae la palabra, escucha bien, donde cae la palabra siempre da fruto. Amén. Entonces pregúntate a ti, ¿cuánta palabra del Señor ha caído sobre mí? ¿Y cuánto fruto estoy dando? Esa es la esencia de lo que Hebreos nos dice en las advertencias. La semana pasada por eso nos centramos ahí en una y vimos solamente una parte del versículo que está en el capítulo 2, ¿verdad? Así que vimos parte del tercer propósito de la carta y la primera de las advertencias. Por lo cual, hermanos, quiero que tú pongas ahora mucha atención en lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de que si nosotros pensamos que Dios nos va a pasar que no pongamos atención a su palabra. Con Dios no puedes jugar al sordo. Con Él no puedes jugar a la sordera. Por eso la advertencia es tremenda y me ayuda por favor Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice ahí la escritura. Me ayuda por favor Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor comienza diciendo, y voy a ser breve en este resumen que ya hicimos la semana pasada, pero el escritor comienza diciendo un por tanto. Y este por tanto es la causa precisamente de lo que ha dicho anterior, que está ligado con lo que dice después en el capítulo 2. ¿Y qué es lo que ha dicho el Señor en el capítulo 1? ¿Recuerdan qué dijimos que había dicho el escritor en el primer capítulo? Te lo resumo rápidamente. Ese, por tanto, nos ha hablado acerca de quién es el Hijo. Empieza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo número 2, capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y lo que viene el escritor nos dice, ten cuidado con todo lo que he dicho, quién es el Hijo, porque Él es la revelación última del Padre. Es, digamos, lo último que Dios quiere decir al hombre está en el Hijo. ¿Quieres saber del Padre? ¿Quieres saber de quién es Dios? Ve al Hijo. Él tiene todo lo que necesitas. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Entonces, mi amado hermano, el escritor nos lleva directamente a decir, por tanto. Y ese por tanto, mi amado, que te lo quiero definir rápidamente a ver si logramos tenerlo en nuestra mente. Nos está diciendo que Jesús es, o Jesucristo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia del Padre. Que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Que Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Que Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Todo eso lo dice Hebreos,
que Él es más excelente que cualquier ángel, que a Él le adoran los ángeles, que Él es todo, Dios poderoso, que Jesucristo es superior a todos los demás mensajeros, eso lo dirá más adelante, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior al propio templo, es superior al sumo sacerdote. Entonces, presta atención, porque quien habla no es cualquier otra persona. Es Dios mismo viniéndote a hablar a tu vida. Porque Dios ha hablado a través de su Hijo, amén. ¿Cómo podemos conocer al Padre sino solamente a través del Hijo? Entonces, mi amado hermano, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás escuchando al Hijo y le estás poniendo atención? ¿Le estás poniendo la debida atención al Hijo? Ya de por sí es un gran pecado no oírle. Pero oírle y no prestarle atención, mi amado hermano, es un pecado superior. Hebreos 2:1, por favor, me vuelven a ayudar a leer el texto, dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche, la primera advertencia del escritor en el libro de Hebreos es sumamente importante porque, escuche bien esto, por tanto es necesario, es un mandamiento que con más diligencia atiendas a lo que ya has oído. Y lo interesante del escritor es que nos dice, no es de aquello que oirás, es de lo que ya oíste. Porque tú puedes decir, bueno, es que no tengo estudios teológicos, hermano, entonces pues no puedo entender muchas de estas cosas. Sí, pero ¿qué has hecho con lo que ya tienes? ¿Qué haces con esos versículos que lees todos los días? ¿Qué haces con esos sermones que oyes los domingos? ¿Qué haces con los miércoles que oyes también las enseñanzas de nuestro hermano Alfonso? ¿Qué haces con aquellos pequeños clips de todos los días, de lunes a viernes que estás escuchando? ¿Qué haces con lo que oyes en YouTube o demás en otros predicadores? ¿Qué estás haciendo con eso? Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué cosa? Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Estás atendiendo esas cosas que has oído? La advertencia es un mandato. Entonces, estás, mi amado hermano, en un gran peligro si no estás poniendo toda tu atención en la palabra encarnada, en el Hijo de Dios, para considerarlo en tu vida, en tus relaciones, en tus conversaciones, en lo que compras, en todo eso, mi amado hermano, porque lo que debes hacer tú y yo es poner nuestra mirada en Jesús. ¿Recuerdan Corintios que decía que cuando miramos a Jesús, así ahora como por un espejo, vemos la gloria de Cristo que sucede en nuestras vidas? Somos llevados de un estado de gloria a otra. No eres el mismo. Porque cuando no mires a Cristo, mi amado hermano, estás mirando otra cosa y en eso te vas a convertir. Quienes miran a Cristo, entonces somos transformados de ese estado de gloria que tienes ahora a otro superior y a otro superior hasta llegar a ser como Cristo. Entonces, mi amado hermano, el escritor de Hebreos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Hemos oído al Hijo. Entonces, a quien hay que ponerle mucha atención es al Hijo, que es el creador de todas las cosas, es el sustentador, es el amo, es el Señor soberano y el Redentor del mundo. Y entonces, mi amado hermano, esto es lo que hemos estado hablando la semana pasada, entonces continúa la advertencia a través de una comparación con un hecho cierto. Ayúdame con el versículo 2, por favor, dice ahí, juntos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hasta ahí. Escucha ahora lo que va a añadirle a esta advertencia. La advertencia está ahí. Es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído. ¿De quién? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El excelso Hijo de Dios que es superior a todas esas cosas. No es Moisés. ¿Me explico? Aunque sea el más extraordinario de todos. No es Moisés, no es el profeta Elías, no es el profeta Isaías, no es el profeta Jeremías. No, ellos no. El Hijo es superior a todos ellos y deberíamos ponerle atención. Entonces dice esto, no sea que te deslices. Si no miras a Cristo, te deslizas. Pero escucha esto, ¿por qué?
Y entonces viene el escritor a ponernos una advertencia, o sigue la advertencia con una comparación de un hecho cierto que pasó años antes, muchísimos años, siglos antes. Y entonces dice esto, escuche bien cómo ahora nos dice el escritor de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hasta ahí me voy a quedar. ¿Qué significa eso? Bueno, los judíos creían, y la escritura nos da evidencia, que las primeras tablas de la ley, ¿alguien recuerda cuántas tablas de la ley hubo que tuvo Moisés? ¿Una o dos? La primera, Dios mismo las escribió y se las dio a Moisés, ¿cierto? Cuando va bajando del monte, oye un montón de cosas ahí de fiesta y demás, ¿verdad? ¿Y qué había pasado abajo? La nación de Israel había hecho un becerro de oro, ¿verdad? Le dijeron a Moisés, pues ya tardó mucho, Aarón, ya tardó mucho Moisés, pues ¿qué hacemos? Y Aarón dijo, bueno, pues tráiganme todos los arcillos y el oro que tengan por ahí. Y le salió ahí un becerro. ¿Y qué hicieron? Bueno, dijo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo Israel? Comió, bebió, se puso a jugar mientras Moisés bajaba. ¿Y qué hizo Moisés con toda esa cuestión? Rompió esas tablas. La nación se arrepiente más después de la mortandad y luego sube otra vez Moisés y Dios ahí le dice, ahora tú escribe, ¿verdad? Y Moisés escribe las otras tablas. Pero escuche, el pasaje es esto, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, los judíos y la escritura nos da evidencia que las primeras tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, fueron dadas a Moisés por medio de ángeles. No sé cómo sería eso, pero esas tablas fueron entregadas a Moisés por medio de ángeles. Quiero que lo dimensiones, hermano. Sí, puedo lograr explicarme qué sucedía ahí. Está allá arriba ya, y entonces Dios escribe en aquellas tablas todo, y en lugar de dárselas directamente ahí, la hace dárselas a Moisés, ¿verdad? Y Moisés la recibe de ángeles. Por favor, quitémonos de nuestra mente esa idea que tenemos de ángeles cachetoncitos, pequeñitos, ¿verdad? Con una sonrisa muy. Los ángeles del Señor son seres perfectamente a los cuales deberíamos tener temor. Y que bueno, no tienen un cuerpo, pero pueden ponerse cualquier cuerpo, ¿verdad? Así el Señor lo puede determinar, como lo que sucedió con María, fue un anuncio de un ángel, ¿verdad? Pero no pienses que los angelitos son eso y que los querubines, peor, ¿no? Que son uno de esos angelitos más regordetes. El querubín, mi amado hermano, ¿saben qué significa? Bueno, ¿saben lo que significa un ángel? ¿Qué significa ángel? Significa mensajero. Y de entre esos mensajeros, mi amado hermano, están unos que están en el trono de Dios, es decir, son, digamos entre comillas, los que están alrededor del trono defendiendo la santidad, pues, ¿no? Esos son los querubines. Escucha, los ángeles le dieron esos mensajeros le dieron esas tablas a Moisés. Por eso dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Por qué? Porque quien las dijo, quien las escribió, quien las dio, quien las plasmó en esas tablas fue Dios mismo. No fue Moisés quien dijo, bueno, a ver qué me voy a inventar, ¿verdad? Le voy a copiar a fulano, a perengano y voy a hacer ahí unas tablas diciendo. No, él fue directamente Dios de su mano, dio esas tablas y se las dio a Moisés y se las dio a través de los ángeles. Por eso dice que fue firme, porque no hay otro, no hay ningún mediador por el cual se hayan hecho esas tablas. Dios mismo se las dio. Y mi amado hermano, absolutamente toda la palabra de Dios es firme porque proviene de Él. No la hagas menos. Toda la palabra de Dios, la escritura misma, lo que tienes hoy en tus manos, proviene de un Dios inmutable. Escucha esto, el Dios soberano, no solamente es soberano, sino es inmutable y todo lo que hace es inmutable. La palabra de Dios, ¿cómo es? Inmutable, no cambia.
Así que no trates de adecuarla diciendo, bueno, pero es que esto era lo que antes hacían, así que eso no. Está la escritura en la cual puedes sacar principios y demás para nuestras vidas. Pero mi amado hermano, el tiempo no afecta en nada a la palabra del Señor, porque es palabra dicha por Él. Escucha esto, mi amado hermano, es tan firme que toda la palabra de Dios se ha de cumplir. Amén. El Señor Jesucristo dijo, Mateo 5:18, vaya por favor. Escuche cómo dice el Señor sobre su propia palabra. Mateo 5:18. Juntos, ayúdenme a leer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escuche bien, la palabra del Señor es tan inmutable que el propio Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra van a pasar. Esta tierra, mi amado hermano, y todos estos cielos van a ser deshechos. En un tiempo tienen fijado su término. Pero la palabra de Dios va a permanecer. ¿No te da eso, primeramente, esperanza? Eso no te da gozo, pero también no te hace temblar. Porque todo lo que dice el Señor se ha de cumplir. Escucha, dice el versículo, el Señor. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya. El universo creado, mi amado hermano, tiene un fin, un tiempo, porque Dios así ha dicho que va a pasar. Los cielos y la tierra son temporales y su temporalidad está anunciado en la propia palabra. De ahí que si Dios es inmutable, todo lo que es de Él también lo es. Así que su palabra, mi amado, es totalmente inmutable y su palabra tendrá cumplimiento pleno. Ninguno y ninguna cosa de lo que está escrito es resultado del pensamiento humano, sino es una comunicación de Dios que Él hace de sí mismo para que los hombres lo conozcan, para que Él les conceda fe y para que obtengan la vida eterna. Juan 17:3. El Señor Jesucristo, hablando de esta realidad, dice el versículo 3 de Juan 17. ¿Lo tenemos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo es que conocemos al Padre o a Dios mismo? A través de Jesucristo. Y Jesucristo es la última revelación de lo que ha dicho el Padre. Y Él es la palabra encarnada del Padre. Por lo tanto, entonces, ponerle atención al Hijo es ponerle atención a su palabra, es conocer al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y entonces te pregunto, mi amado hermano, ¿lo conoces a Él? ¿Lo conoces a Él por vinculación a la palabra? ¿O es de lo que has oído de tus padres? ¿O es de lo que has oído entre los hermanos? ¿O es de lo que has oído de otros? Es que Dios es fabuloso, hermano. Dios es fantástico. Y entonces el hermano dice, pues sí, es fantástico. Amén, gloria a Dios, es fantástico. No, yo no he visto cómo, pero si dicen que es fantástico, seguramente que sí lo es. Dios no necesita publicidad en las redes sociales. Ve, conócelo, lo vas a disfrutar y por experiencia vas a conocerlo. Entonces el Señor dice que precisamente esta palabra dada a los ángeles o esta ley dada a Moisés a través de ángeles ha sido firme. Es tan inmutable, mi amado hermano, que dice el Señor, volvemos a regresar o no regresa a Mateo 5:18, recuerda, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor dice esto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es decir, la jota o la iota, que es la palabra ahí griega, es la letra más pequeña del abecedario griego. Es la I, pues para nosotros sería como la I, porque es delgadita y chiquita. Y la tilde, pues es el acento que se usaba para darle o sonorizar la palabra. Esa es la importancia de lo que dice Dios.
Porque cada pequeña letra que encuentres aquí, cada pequeña frase, cada acento que está ahí, mi amado hermano, es Dios comunicándose con nosotros. Cada pequeña letra y cada pequeña tilde que ves ahí es y proviene del soplo divino del Señor para ti. Segunda de Timoteo 3:16 dice el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Me acompaña? Segunda de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche, toda la escritura es, toda ella es inspirada por Dios, mi amado hermano. No hay nada que pueda decir, no, esto no es inspirado. Por eso, bien ha hecho la iglesia verdadera del Señor eliminar algunos libros del Antiguo Testamento que sabemos que no son de inspiración divina, ¿no? Estos que han querido meter la iglesia tradicional o los católicos, ¿no? Meter Tobías, meter Judith, meter estos libros de Macabeos y todos ellos. ¿Por qué? Porque no son de inspiración divina. La iglesia misma, a través del Espíritu Santo, la ha confirmado como inspirada por Dios. Así que, mi amado hermano, si crees en la inspiración plenaria de la palabra de Dios, entonces no dejes pasar absolutamente nada de lo que ella dice. Pero, mi amado hermano, leer la Escritura no debe ser descuidado porque es inspirado por Dios, porque es palabra de Dios para nosotros, para nuestro bien. Por esta causa, mi amado hermano, la Escritura no se debe ignorar. No puede ser quebrantada porque expresa, mi amado hermano, toda la Escritura, expresa el pensamiento, el propósito y la voluntad de Dios mismo que la ha dado a los hombres para que vivamos a través de ella. Es Dios, mi amado hermano, que está revelando aquí a nosotros su propio pensamiento, sus propios propósitos, su voluntad para ti. Y lo ha hecho a través de profetas, lo ha hecho a través de los evangelistas, de Mateo, de todos ellos. Lo ha hecho para nosotros, mi amado hermano. Por eso es importante que lo puedas tú valorar ahí. No es un mero libro cualquiera, es Dios mismo dándole a los suyos y al mundo entero su propia voluntad para que lo obedezcas. Y la pregunta, mi amado, sigue siendo la misma. ¿Estás yendo a la palabra para buscar esos propósitos, esa voluntad de Dios? Escucha esto, versículo 2 de Hebreos 2, por favor. Ayúdeme a leerlo, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No sé si me entiendo ya la dinámica que quiero que tú puedas entender, mi amado hermano. Es el Hijo que Dios nos ha hablado sobre todas las cosas. Y obviamente detrás de toda la palabra está el Hijo que nos habla y nos enseña a Dios y es de inspiración divina. Y es Dios hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y escucha esto. Porque si la palabra dicha, si aquello que trajeron los ángeles, que se lo dieron a Moisés en las manos, fue firme, porque es inmutable como Dios lo es, dice que toda transgresión, toda desobediencia que recibió, justa. El texto dice aquí que a pesar de que ellos sabían que esa ley Dios se la había dado a Moisés, la había escrito de mano pues, y que había sido dada por ángel, aún así ellos se atrevieron a quebrantarla y desobedecerla. ¿No te impresiona esto? ¿En dónde tenían su cabeza esos judíos que transgredieron la ley del Señor? ¡Qué bárbaros! Por eso cayeron muertos en el desierto. Espérame tantito, tú también. Tú también, porque tienes la palabra tan cerca de ti. En muchos la traen debajo del brazo, metidas entre sus cosas, ¿verdad? En su cabecera, en la casa abierta en el Salmo 23, ¿verdad? Algunos de ustedes sacan de esos papelitos para los alimentos antes de comer, ¿verdad? Y un texto bíblico. Lo traemos en todas partes, en nuestras tabletas, lo traemos incluso en el carro, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y te lo pones aquí en la frente. Algunos, ¿no? Para ser más enfáticos, se lo tatúan ahí, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver si no lo estás viviendo? Si no le estás poniendo atención, si no lo obedeces y la quebrantas. Porque si esa palabra
dicha por medio de los ángeles fue firme, porque era palabra de Dios y es palabra de Dios, y toda transgresión y desobediencia fue o recibió justa retribución. ¿Qué esperas si es a través del Hijo que nos ha hablado? Es decir, el texto dice, me vuelvo otra vez a leer, a ayudar a leer, por favor, Hebreos 2:2, juntos por favor, dice, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ya después vamos a ver, la siguiente semana vamos a ver lo último, es el versículo 3, pero solamente voy a quedarme hasta el versículo 2. Es decir, a pesar de esa realidad tan maravillosa, algunos, oyendo la palabra, la transgredieron. Es decir, la quebrantaron voluntariamente como Adán y Eva. No toques, no comas pues, simplemente no lo hagas. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? ¿Lo vieron? Deseable, codiciable. Lo tomaron, lo comieron. Otros la desobedecieron. Es decir, sabedores de aquello, hicieron oídos sordos a la voluntad de Dios. No escucharon, no tuvieron atención, no fueron diligentes para poner atención a las cosas que habían oído. No le prestaron la atención debida a Dios por lo que Él decía a través de su palabra. Por eso, mi amado hermano, cuando el Señor te habla, debes ponerle mucha atención. Escucha, mi amado hermano, no es cualquiera que te hable, pero cuando Dios habla hay que ponerle mucha atención. Mire cómo dice Proverbios capítulo 1. Me acompaña por favor Proverbios capítulo 1 y leamos el versículo. Bueno, primeramente va a Proverbios 4 primero. Versículo 10. ¿Me ayuda, por favor? Dice ahí, versículo, Proverbios 4, 10. Dice así: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Hablando acerca de cómo es que la sabiduría impacta y debe estar en nuestras vidas. Pero escucha esto: Oye, hijo mío, y recibe mis. Escuche, Dios hablándonos hoy, Él dice, cuando yo hablo, lo que yo quiero es que tú me escuches y que atiendas a mis razones. Son dos cosas que deberíamos ejercitar. Te oigo, pero atiendo lo que me estás diciendo. Es decir, no solamente te escucho y me olvido, sino que te escucho y le pongo tanta atención que lo hago, que vivo, que actúo, que obedezco. Escucha, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y entonces viene una bendición. ¿Y qué cosa pasarán? Entonces, mi amado hermano, quiero preguntarte, cuando el Señor habla, ¿estás tú oyéndolo y le recibes sus razones? El Señor no es como otros señores, que no son señores, pero que te dicen qué hay que hacer. El Señor viene con su palabra y te dice, mira, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Por estas razones. Eso me gusta del Señor. El Señor dice, no hagas esto, pero te da esas razones para no hacerlo, ¿o sí? ¿O no? ¿Los has leído? Y entonces oyes las razones, ¿y qué haces tú? Bueno, pues eso es tu punto de vista, Dios. ¿No? Eso es lo que tú dices, pero mi experiencia, pues, lo que piensa el mundo ahora, pues tiene cierta razón. O sea, Dios, de veras, ya te quedaste como en aquellos siglos donde, pues, que esas de vivir así, esas mujeres y que se callen en la congregación y que, Señor, es que este es del siglo XXI, Señor, ¿dónde te quedaste, no? ¿No podrá ser que nos actualices tu palabra? ¿No nos traerás un profeta que nos diga, sí, entonces tú puedes predicar y tú puedes hacer esto y tú puedes abortar y no hay ningún problema? ¿No te podrás actualizar, Señor? Él dice, yo soy tan inmutable y mi palabra es inmutable. Así que cuando yo hablo, escucha,
y pon atención a mis razones. ¿Lo haces? Pero el hombre, mi amado hermano, tú ya sabes cómo somos. Y quiero que vaya, capítulo 1, ahora sí, Proverbios 1, versículo 24. Mire ahora, cómo es que el hombre se muestra con el Señor. Y así creo que también muchos de nosotros. Versículo 24, ¿me ayuda? Dice ahí, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ahora escuche lo que dice. Esto es lo que hace el hombre. Dios espera que te hable y que tú oigas y recibas sus razones, porque hay un beneficio. Vas a ser multiplicado en tus días. Sin embargo, el hombre se manifiesta así duro al oír cuando dice el Señor, por cuanto llamé, ¿y qué cosa? No quisiste oír. Y extendí mi mano, ¿y qué pasó? No hubo nadie o no hubo quien atendiese. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué cosas te ha dicho el Señor y tú no has querido oír? ¿En qué cosas Dios te ha estado llamando y no lo quieres oír? ¿En qué te ha estado invitando el Señor, extendiendo tu mano a decir, ya cambia, ya deja esos malos hábitos, ya deja de pensar así, ya perdona, ya esto? Y te niegas a escucharlo y te has negado a atender tu llamado diciendo, Señor, no, gracias, no lo quiero, no quiero hacerlo. ¿Cuántas veces con el corazón arrogante y soberbio desobedeces su llamado y dices, como dice Proverbios 1:25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste? Amado hermano, escucha atentamente porque la palabra de Dios es firme y es eterna, como lo es Dios mismo. Entonces, mi amado hermano, ¿qué cosas Dios te ha dicho durante este año que has oído estas enseñanzas? ¿Y las has recibido esas razones? ¿O ha llamado a tu vida y te ha dicho, ya, cambia, ven, ten fe en mí, ven? Tú has dicho, no, Señor, porque eso que me hizo fulano de tal es tan tremendo que no lo puedo perdonar. No, Señor, porque yo puedo solito. Mira, yo tengo muchas habilidades, pues tú me las has dado. Así que, Señor, no así. Escúchalo, hermano. Más te vale que lo hagas, mi amado hermano, porque no deseo, ni es el deseo de nuestro corazón que seas quebrantado, que seas llevado como el pueblo de Israel. Mi amado hermano, ¿qué Dios te dice y tú no estás haciendo caso, mi amado hermano? Si eso hiciéramos caso, mi amado hermano, sería una maravillosa vida espiritual. Pero la realidad es que vivimos así porque hemos dejado de oír al Señor. Y hemos dejado de oír sus razones. La palabra de Dios es firme, como Dios es firme, y se ha de cumplir. Si no lo escuchas, los grandes perdedores somos nosotros, hermanos, porque Dios es inmutable y va a hacer cumplir su palabra. Más te vale no estar del bando equivocado, porque Dios siempre es ganador. Así que, mi amado hermano, no te niegues a escucharla, no te niegues al llamado del Señor, no deseches el consejo, ni tampoco deseches la reprensión del Señor para tu vida. No lo hagas, mi amado hermano, porque estás en un gran riesgo y peligro. Escuche lo que dice Hebreos 2:2, lo voy a volver a leer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión y desobediencia que recibió. Justa retribución. Escuche, justa retribución. Y justa no solamente porque Dios es justo, sino porque va de acuerdo al quebrantamiento de lo que haces. Amado hermano, como exhortación a tu vida, y como una alerta, más te vale que estés escuchando con mucha atención la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todo aquello que no hagas, que no obedezcas, recibirá también justa retribución. Tú dirás,
pues no ha pasado nada y ya tengo 20 años de cristiano. Al contrario, deberías temer, porque quién sabe si esto está endureciendo tu corazón para llevarte al infierno. Porque el Señor viene siempre a tu vida con la palabra. ¿Para qué? ¿Qué hace la palabra siempre? Produce fruto. Produce fruto. Hebreos 2, por favor, 1 y 2. ¿Me ayuda otra vez? Vamos a leerlo completo de nueva cuenta. Dice Hebreos 2, 1 y 2. Ayúdeme. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, mi amado hermano, nuestra obligación es que atender, prestar mucha atención, dirigir nuestra vida y volcar todo nuestro ser en el Señor. Nuestra obligación, mi amado hermano, es así acercarnos a Él, porque Él es lo que hace en nuestras vidas que sean agradables. Debemos atender, mi amado, con más diligencia, así que no trates la palabra con negligencia, no trates la palabra con ligereza, no trates la palabra de Dios como cualquier cosa, no trates la palabra del Señor como un mero discurso bonito que se dio hace muchísimos años. Trátala como lo que es Dios hablándote a tu vida, con su palabra que es inquebrantable. Atiéndela, porque se trata de quien la dice. Dice el versículo, atiende a las cosas que hemos oído, no sea que nos... El escritor dice esto, cuando no le pones atención, te deslizas. Entonces ahí está la explicación por qué sigues teniendo la misma conflicto con tu esposa o tu esposo. Es ahí por eso que no puedes dejar el cigarro ni las malas palabras. Es ahí la razón por la cual no vives una vida limpia y aún sigues entrándole a internet ahí viendo algún tipo de pornografía. Esa es la razón por la cual eres bien enojón todavía y esa es la razón por la cual todavía eres muy descuidado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estás atendiendo con diligencia la palabra de Dios, las cosas que has oído, porque entonces te deslizas y estás rápidamente olvidando lo que has visto. Pero escúchame, amado, si estás en el desliz, de todos modos la palabra de Dios fue dicha y es tan firme que no creo que salgas impune si dices no pasa nada. ¿O sí? Pues sí sé que no debo hacer esto, pero, ay Señor, es tan difícil. La carne. ¿Se ha fijado que muchos nos escudamos detrás de la carne? Y es que la carne es débil. ¿Y el poder del Espíritu Santo cómo es? Ay, hermano, ay, mi carácter. ¿Y entonces dónde está el evangelio transformador? Ay, no, Señor, pues mi esposa o mi esposo, no, ellos son, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el amor que dice que ha sido derramado en tu corazón? O sea, pon la excusa que quieras, pues. Pon excusas que quieras, pero Dios dice, si te resbalas, es porque no estás poniendo atención a lo que has oído. Y ten cuidado, porque si esa ley que bajó y se la dieron a Moisés en las manos, unos ángeles, y fueron castigados aquellos que la desobedecieron, imagínate esto que nos ha traído a través del Hijo, si la desprecias, si la haces a un lado, si no le pones atención, imagínate en gran conflicto que estás entrando, mi amado hermano. ¿Quién te va a librar de eso sino Dios mismo? Así que no trates a la palabra a la ligera, mi amado, no intentes pasarla por alto, no lo intentes, porque una vez que te resbalas, mi amado hermano, no hay cómo hacer otra cosa más que darte de frente y recibir las consecuencias justas de haber pasado por alto la palabra. Pasar de largo sin poner atención al mensaje es peor que detenerse y no progresar en él. Deja de poner atención, mi amado, a otros dioses que te hacen divagar. Deja de poner atención en las cosas que piensas que son más importantes que la palabra. Porque, mi amado hermano, todo lo que tú puedas tener solamente es satisfecho en el Señor.
Deja de poner tu atención en cosas y vuélvete al Señor Jesucristo, quien es el Dios mismo, el sustentador, el creador y el dueño de todas las cosas, el único donde puedes encontrar la verdadera satisfacción. Ser descuidados en la palabra te lleva a dos cosas. Por una parte, te lleva a la incredulidad y por otra, a desconocer del Señor. Entonces, mi amado hermano, si eres descuidado en la palabra, si no te pones atención en ella, si no te tomas el tiempo para oírlo, para oír sus razones, para ponerlo en obra, hermanos, para valorar lo que te está hablando, entonces serás un gran ignorante e incrédulo. ¿Y eso es justificación? Delante del Señor te va a preguntar y te va a decir, ¿qué has hecho con lo que te dije? Ay, Señor, es que soy un gran ignorante y incrédulo. ¿No vale eso como para que pase? Ahí está la palabra del Señor tan cerca de ti. ¿Hay alguna justificante para decir, ni la leo ni la obedezco? Al contrario, hermano. Máxime si tienes 2, 3, 4, 5 Biblias, ¿cierto? Máxime si tienes todas las Biblias en todas las traducciones, en el griego, en el latín, si tienes la Septuaginta, la Straubinger, si tienes la de MacArthur, la del Diario Vivir, la de la Mujer Verdadera, si tienes todas esas Biblias ahí, el Señor te dice, ¿y qué? Si con la que está en tu idioma, la que tienes a la mano, no la obedeces, ¿crees que simplemente vas a decir, pues es que Señor, perdóname, no? Ya, eres un Dios bien bueno y perdonador y justo y verdadero. Y tú eres tan maravilloso que perdonaste a tu pueblo, así que perdóname esta ignorancia, Señor. Si la misma ley que se le dio a través de ángeles a Moisés, cualquiera que la quebrantó, sufrió una justa retribución, ¿qué te hace pensar a ti que saldrás impune si descuidas una salvación tan grande? Dice el siguiente texto. Entonces, mi amado hermano, ten cuidado porque el desconocimiento te llevará a la incredulidad y esas cosas, mi amado, debilitan la fe y te convierten en un inmaduro espiritual. Y el riesgo es grande, el riesgo es tremendamente grande siempre de deslizarse y pasar de largo la palabra del Señor. Y dice que cuando te deslizas y pasas por largo la palabra del Señor, transgredes y desobedeces y traerá sobre ti una justa retribución. Así que mi amado hermano, tiembla frente a la palabra porque no podemos salir meramente impunes. No, es que está la sangre de Cristo y no importa que yo no haga esas cosas, pero ahí está la sangre de Cristo y esa sangre pues nada más la declaramos y ya todo está completo ahí. No, mi amado hermano, no es así. No dejes pasar la palabra de largo en tu vida, pon mucha atención porque Jesucristo es superior a los ángeles. Él es tan maravilloso, mi amado hermano, que es superior a aquellos ángeles que entregaron la ley a Moisés. Mira, mi amado hermano, la ley consideraba sancionar a quienes la quebrantaban. ¿Y las sanciones eran severas o no? Nadie escapaba de ellas. Y ahí tienes apenas saliendo por ahí, ¿verdad? Pleitearon un judío y una hija de un egipcio y le profirió una maldición usando el nombre de Jehová. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hicieron con él? Lo apedrearon. Aquella persona, es que no sabía mucho cómo estaba la cosa, que no importa. Las sanciones en la ley eran severas. ¿Tenías tú un poquito de lepra, mi amado hermano? ¿Qué sucedía? Te sacaban de la comunidad. Ya estabas con todos los leprosos. ¿Tenías una malformación, hermano? ¿Podías entrar al templo así? No. Era severa. Pero más allá de las cuestiones de severidad externa, está esto, que Dios conoce el corazón de todos. Dios conoce tu propio corazón y Él conoce los más íntimos pensamientos tuyos.
Él sabe incluso antes de que manifiestes desobediencia y transgresión lo que hay en ti. Por eso, teme. Quiero llevarte a dos ejemplos. Te has de acordar de un hombre llamado Acán, hijo de Carmi de la tribu de Judá. ¿Alguien lo recuerda? Lo vas a recordar seguramente. Sabía que Dios había dicho: no tomes nada del anatema, vamos contra esta nación, no tomes nada de ellos. ¿Y qué hizo? Desobedeció a Dios. Y dice que desde el corazón él codició esas cosas que vio ahí. Mire, codició un manto babilónico muy bueno, lo cataloga él así. O sea, él no dijo, pues un manto babilónico no valía la pena, entonces se lo dejé. Él vio el manto babilónico, llegó a aquella tienda pues, y vio un manto babilónico, lo tomó y dijo: oye, esta es una tela muy especial, está muy buena, mira la tinta, cómo está hecho, mira cómo lo hicieron, mira las formas, mira el color, oye, esto está muy bueno, lo consideró. ¿Y qué hizo? Lo tomó. Y luego volteó por ahí y dijo: ah, caray, 200 ciclos de plata, ya con eso tengo para vivir. Ah, pero no solamente eso. Y también vio un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Qué maravilloso. ¿Cómo voy a dejar pasar esto? Bueno, pero Dios dijo que no lo hiciéramos. Pero está muy bueno, ¿no? O sea, Dios, ya sabes, ¿no? Perdónamelo. ¿Qué hace? Los vio, los codicia, los toma, los esconde en su tienda, en medio de su tienda, y el dinero debajo de todas esas cosas. ¿Y qué sucede? Busque por favor Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Ayúdame por favor, versículo 24 y 25. Ayúdame, mi amado hermano, con voz fuerte, dice ahí: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mi amado hermano, esto es impresionante, ¿ya lo notaste? Hermano, mi amado hermano, y quiero exhortarte: no le hagas mal a tu familia, por favor. Atiende a las palabras de Dios. No le hagas mal a tu familia, porque no ponerle atención al hijo le vas a traer una desgracia a tu familia. Y muchos creo que lo han experimentado. No le has puesto atención al Señor, y quizá muchos de tus hijos están fuera del Señor, están alejados de Él, no quieren saber de esto porque no le has puesto atención debida. Y si tú crees que no va a suceder, mi amado hermano, sí puede pasar, porque la salvación es personal. Y escucha esto: no le hagas daño a tu familia por no ponerle atención al Hijo de Dios. No le hagas daño a la iglesia del Señor, a esta iglesia local, escondiendo en tu corazón iniquidades, enojos, iras, amarguras y tantos otros pecados. No nos hagas esto, por favor, no lo hagas. No nos turbes, por favor, no nos turbes. Ya basta, mi amado hermano, de turbarnos tanto, porque no avanzamos, mi amado hermano, porque hay muchos aquí que no obedecen al Señor. Te diría como dijo Josué: túrbete a ti el Señor, que te turbe a ti y no a la iglesia. Que te turbe a ti, mi amado. No quiero ver a la iglesia sufrir por causa mía o tuya. Ponle atención al Señor, porque Dios, mi amado hermano, es justo y paga en justicia la justa retribución de no oírlo ni obedecerlo. ¿Qué pensarías ese día de esos niños gritando por las pedradas sobre ellos? De las nueras de Acán gritándole: suegro, están matando a mi bebé por tu culpa, porque tú no obedeciste al Señor.
Dios es justo y paga justamente. Y dará el pago de las acciones de los hombres que aparentemente estaban ocultas, las va a hacer. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Dice la Escritura, versículos 6 al 10. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10. Ayúdame, dice la Escritura, juntos. ¿Lo tiene? Del 6 al 10, juntos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿En qué parte estás? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Escucha, vida eterna a los que perseveran haciendo bien para la gloria de Dios. Y dice ahí, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero escucha esto, ira y enojo, ¿para quiénes? Para los contenciosos. ¿Y para quién más? ¿Para quiénes más? Escucha, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuánto de la verdad se necesita para tener la ira de Dios? Es decir, ¿cuánto quebrantamiento o cuánta no obediencia a la verdad se necesita para tener la ira de Dios? Entonces pregúntate, ¿tú qué? Hermanos, estamos en manos de un Dios como el que dice aquí. Tu desobediencia, mi amado hermano, no es ligera para con Dios. El que no le pongas atención no es algo ligero que Él pueda decir, está bien, pasa, ya, no hay problema. Ira y enojo a los que contienden y no están obedeciendo a la verdad. ¿Cuánto de la verdad que conoces estás obedeciendo? ¿Notan la profundidad de lo que el escritor de Hebreos nos dice? Amado hermano, pon atención y obedece al Hijo de Dios, la revelación sublime del Padre, al que es superior de todos, que Él es mismo el creador, el sustentador, el amo, el Señor, el soberano, el inmutable, el redentor del mundo. Ponle atención. Piensa solamente en Abad y Abiú. ¿Alguien recuerda de estos? Los sumos sacerdotes, bueno, los sacerdotes hijos del sumo sacerdote Aarón. Llevaron fuego extraño y fueron consumidos porque quebrantaron algo. Piensa en Coré y su familia, ¿recuerdas de ellos? Fueron muertos, se los tragó la tierra por una desobediencia. Acuérdate de todos los israelitas que adoraron precisamente a los dioses moabitas en Baal-peor. Murieron de ellos 24,000 de ellos. Recuerda a Sodoma y recuerda a Gomorra, mi amado hermano, por quebrantar leyes naturales. Recuerda, simplemente ve a la Escritura y recuerda a aquellos que han quebrantado. ¿Quién ha salido limpio? Ve a la Escritura y tú ve a cada uno de ellos. Ni el mismo David, aquel que era un gozo para el Señor estar con él, ni el mismo David salió impune a sus propios pecados, a su propio quebrantamiento de la palabra. ¿Y qué de ti? Entonces, mi amado, no tomes a la ligera la palabra de Dios. Y no tomes a la ligera lo que oyes, porque es Dios hablando a través del Hijo, del Creador, del Sustentador, del Amo, del Señor, del Soberano, del Redentor. No tengas en poco la palabra del Señor, porque toda transgresión a esa ley que los ángeles le dieron a Moisés
fue castigada justamente. ¿Qué crees que pasará contigo si la sigues quebrantando? ¿Crees que Dios dejará pasar tu pecado, hermano? ¿Crees que hoy Dios dejará pasar tu pecado? Y te dirá, no te apures, hombre. Ya después lo arreglaremos. ¿O no crees que la advertencia del Señor es tan adecuada para hoy? Y si Dios te ha hablado en algo hoy, es humano que se acerca a ti y te dice, ven, ya, basta de aquel tiempo, arrepiéntete.